García, soy estudiante de la Universidad Abierta y a Distancia de México. Curso la área de gestión y administración de pequeñas y medianas empresas. El tema a tratar son los fundamentos de la normatividad fiscal. Ahora bien, tenemos como primer elemento las finanzas públicas, las cuales se encargan de la captación e inversión de los recursos nacionales representados por los impuestos. De ahí tenemos sus funciones, que se basan en la política de ingresos. De acuerdo a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, en su artículo 31, sus funciones son proyectar y calcular los ingresos de la Federación, del Distrito Federal, de las entidades paraestatales, estudiar y formular los proyectos de las leyes y disposiciones fiscales, determinar los criterios y montos globales de los estímulos fiscales, establecer y revisar los precios y las tarifas de los bienes y servicios de la Administración Pública Federal, cobrar los impuestos, contribuciones de mejoras, derechos, productos y aprovechamientos federales, organizar y dirigir los servicios aduanales y de inspección, representar el interés de la Federación en controversias fiscales. Sus elementos son ingresos y egresos del sector público. Esto es la vía tributaria. Entre los ingresos tributarios, o mejor conocidos como impuestos, tenemos los de carácter general a los individuos, personas físicas, a las empresas, personas morales. Los ingresos directos son las personas físicas y morales. Un ejemplo de ellos es el impuesto sobre la renta. El indirecto es la compra de bienes y servicios, entre lo cual tenemos el impuesto del sector agregado. Ahora tenemos la política fiscal, que es otro elemento importante de los fundamentos de la normatividad, la cual regula y estructura de manera correcta las finanzas públicas para que tengan sentido y equilibrio nacional. Sus instituciones claves son la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y el Banco de México. Entre sus funciones tenemos mantener mecanismos tributarios equilibrados, sobrellevar las necesidades del desarrollo de los estados y la nación, capacidad de establecer o eliminar los tipos de impuestos, transición económica, ayudar a implementar una variedad de objetivos económicos. Sus elementos son régimen tributario, gasto público, endeudamiento interno y externo del Estado, inversión, consumo público, política monetaria, cambiaria, entre otras. Otro elemento es la política del gasto público, la cual se encarga del establecimiento o eliminación de impuestos que garantizan el desarrollo y operación nacional, la cual se rige a través de la Ley de Ingresos de la Federación, la Política de Ingresos, Ley Orgánica de la Administración Pública Federal. De acuerdo a su artículo 31, sus funciones son proyectar y calcular los egresos del gobierno federal y de la administración pública paraestatal, formular el programa del gasto público federal y el proyecto del presupuesto de egresos de la Federación, normar, autorizar y evaluar los programas de inversión pública de la Administración Pública Federal, llevar a cabo las tramitaciones y registros que requiere el control y evaluación del ejercicio del gasto público federal, de los programas y presupuestos de egresos. Sus elementos son impuestos, Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, los tres poderes de la Unión, Ejecutivo, Legislativo y Judicial, finanzas públicas y política fiscal. Parte importante y que no podría faltar es el presupuesto, mejor conocido como presupuesto federal, el cual comprende la representación de la recaudación y gasto público del sector público. Se basa a través de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. Sus funciones son distribuir bienes y servicios a una parte de la población, regular y establecer los criterios de gasto público y dar información presupuestal anual.
Entre sus elementos tenemos política fiscal, gasto, ley de ingresos de federación, ingresos e impuestos. Finalmente, podemos concluir que tanto las finanzas públicas como la política fiscal, política del gasto público y el presupuesto forman parte importante de la economía del país. Las finanzas públicas se encargan de la inversión de los impuestos de los recursos nacionales, pero para que exista un sentido y equilibrio nacional se necesita de la política fiscal, la cual se encarga de mantener los mecanismos tributarios equilibrados. De ahí tenemos la política del gasto público, la cual establece o elimina los impuestos. Y finalmente tenemos el presupuesto, que comprende la representación y la recaudación del gasto público del sector público. Todo fue recuperado de la página de la UNAM, de la unidad 1, Fundamentos de la normatividad fiscal en las pymes.